repasar y introducirnos en el cálculo lambda. Y para eso pensé, subí un poquito la guía del cálculo lambda porque no me acordaba. Y no sé si alguien ya la vio a la guía del cálculo lambda. ¿Y les gusta trabajar con booleanos o prefieren contar? Porque en la guía trabajan con booleanos, tal vez acá podemos contar. Y la pregunta es cómo contamos en el cálculo lambda. Dijo Mati. Sí. O sea, lo que dijo es como hacer algo que, para representar el número n, como que aplique f n veces. Entonces, el numeral n. Y la pregunta es, ¿para qué usamos los números naturales? Podemos sumar, multiplicar. Sí, ¿y qué es sumar, multiplicar? Es aplicar funciones. Por ejemplo, sumar es aplicar n, sumar n es aplicar n veces la función sucesor. Multiplicar es sumar m veces o n veces m. ¿Sí? Así que la idea es esa, que cada numeral es su propio fold, si se quiere. ¿Todos saben qué es fold? ¿Recuerdan qué fold? ¿Sí? Genial. Entonces, el numeral n es un término lambda que va a ser un funcional, lo podemos pensar, que toma una función, toma un argumento y nos devuelve otra función. ¿Y qué hace el numeral n? Bueno, todo lo que tiene que hacer es aplicar n veces f a x, ¿sí? Es decir, podemos pensar que 0 más es la función que nos dice que al número n lo tenemos que sumar 0 veces. O le tenemos que sumar 1 0 veces. ¿Sí? Entonces tenemos 1 más m, y acá hay una 0 cantidad de veces. 1 más m es 2 más m es 1 más 1 más m. ¿Sí? Y así sucesivamente. Solo que ahora tenemos, bueno, no te digo más, te digo la función. Tomo una función y aplicar n veces esa función. ¿Y qué hicieron con Mati? ¿Solo esto? ¿O definieron la suma, multiplicación? La suma de la multiplicación. Ok. ¿Lo volvemos a hacer de todos modos? ¿Les parece? La representación de la suma del cálculo lambda, ¿qué debería tomar? Dos números, ¿sí? ¿Cómo tomamos dos números? Esto podríamos poner como definición. Tomamos un número m, y ahora, a partir de ahora, algo que no es el libro, pero acá sí lo vamos a hacer, es colapsar lambdas, ¿sí? Para escribir un poquito menos. Entonces, en vez de poner lambda m, ponemos lambda m, lambda m. ¿Y qué tiene que devolver la suma? Aplicar n veces sucesor a n, aquí es mucho antes. Sí, pero digo, en términos de tipos, ¿qué debería devolver? Un número. ¿Y cómo empiezan los números? Lambda f, Lambda f, lambda x.
Ah, pero habíamos dicho que sumar es aplicar m veces, sumar m con n es aplicar m veces el sucesor al número n. Así que tal vez primero tenemos que definir sucesor. Igual, creo que como lo vi por más y era. Vamos, pero era algo como pasable a la M y N, X y X, de alguna manera así. Yo también quiero llegar a eso, ¿No? pero tal vez podemos llegar a eso a través del sucesor. Entonces, ¿cómo definimos el sucesor? ¿Qué toma el sucesor? Una función, un número que tiene un lambda de x. Sí, pero digamos, todavía no podemos saber. Acá yo estoy haciendo un poco de trampa, porque por un lado digo, bueno, ¿qué tipo tiene la suma? Toma un número, otro número, o un numeral, otro numeral y devuelve un numeral. Y entonces esa apelación al tipo hizo que acá sepa que tengo que empezar con lambda f, lambda x. Pero m, el argumento que eventualmente yo le pase al más, el primer argumento que yo digamos, yo voy a aplicar más a dos cosas, o más, no sé, y el primer argumento espero que sea un numeral, pero no sé que efectivamente vaya a ser un numeral. Quizás es otra cosa. Entonces acá lo primero que espero es un numeral. Si es un numeral, buenísimo. ¿Y qué tengo que devolver? Otro numeral. Y lo que quiero es que si yo tengo sucesor aplicado a 0, esto reduzca en alguna cantidad de pasos a el numeral 1. ¿Sí? Es decir, que el numeral 0 va a ser lambda f de x, aplicar 0 veces f a x, así que nos va a quedar eso. Y el numeral 1 va a ser lambda f de x, f aplicado a x. Es decir, el sucesor tiene que ser un término que cuando lo aplique al 0 genere una reducción o una secuencia de reducciones que me lleven a este otro término. Si m es un numeral, ¿de qué forma es? Lambda fx. Lambda f de x, algo, ¿sí? Entonces, yo acá tengo la f y acá tengo la x, así que tal vez yo puedo empezar diciendo m y la f, m espera una f y espera una x, ¿sí? Entonces, tal vez yo le puedo poner la misma f. Si yo le pusiera x acá, sería el mismo número. ¿Y cómo hago para aplicar f una vez más? Poner más también. ¿Cómo? Se lo aplicamos a la N. O a la X. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Una es decir f de x Pero la otra creo que también anda. y la otra también anda. Esa es una alternativa y la otra es veamos de paso para recordar cómo hacemos la reducción, el sucesor de 0 reduce a 1.
Entonces tenemos lambda m fx. Sí, yo hice acá este artilugio de poner lambda m y después explícitamente lambda fx para explicitar el numeral que estamos devolviendo, pero tranquilamente lo podemos colapsar a todo esto. Y veamos cómo se comportan estos dos sucesores, a ver si hay alguna diferencia. M de f de fx, todo esto aplicado al numeral 0. Y fíjense que todavía yo prefiero no explicitar quién es el 0, ¿sí? Lo tenemos acá abajo como ayuda a memoria. ¿Y en qué consistía la contracción beta? En agarrar la expresión que está como afuera entre comillas de lambda y sustituirla por el primer argumento. Algo así. O sea, ¿te referís a esta variable? Claro. Lo que hago es ver que me pregunto si esto es un regex. ¿Es esto un regex? Sí, es un regex porque es una aplicación donde el operador es una abstracción. Entonces, lo que hago es saco la abstracción, lambda m, y reemplazo todas las ocurrencias libres de m por el argumento. ¿Y acá hay algún regex? Para eso, ahora sí expandamos la definición y solo, no hay ningún problema de captura de variables, pero solo para que no nos perdamos, voy a reemplazar f por g y x por y. Y todo eso es el 0, este era el numeral 0, y acá me queda esto. Entonces ahora les voy a hacer dos preguntas. ¿Es esta expresión un regex? No, no es un regex. ¿Tiene algún regex? Sí. ¿Y cuál es el regex que tiene? Ese. ¿Sí? Entonces, como la reducción me permite hacer, es la clausura contextual, si yo tengo un subtérmino que puedo reducir, lo puedo reducir. Si tengo un regex, lo reduzco. Entonces me queda lambda fx, y ahora reemplazo todas las ocurrencias en este cuerpo, reemplazo todas las ocurrencias libres de g por f, es decir, ninguna. Me queda entonces lambda i aplicado a f de x. La misma pregunta de antes. ¿Es este término un regex? ¿Tiene un regex? Sí, y es el único que tiene. ¿Y en qué consiste? Bueno, es obvio. Y efectivamente, llegamos al numeral 1, sucesor de 0, reduce a numeral 1. Y acá me parece que no ganamos nada si hacemos la reducción, si elegimos como sucesores que otro lambda m. No, porque
este paso lo tengo que hacer. Después tengo que hacer el paso que me contrae lambda G, lambda I aplicado a F, ¿sí? Y después tengo que hacer el paso que me contrae lambda, la identidad aplicado a F. Así que es la misma cantidad de pasos. ¿Cómo fue sería la segunda contracción? Claro. ¿Esta? Sí, es. Fíjate, acordate que la aplicación asocia a la izquierda. Es decir, si yo no lo puse, no sé si se ve este color, están estos paréntesis. ¿Sí? Entonces, lambda G, lambda I aplicado a F es reemplazar en lambda I todas las ocurrencias libres de G por F. Claro, está bien. ¿Hay alguna ocurrencia libre de G? No. Por lo tanto, me queda libre. Está bien. Gracias. De nada. Bien, ya tenemos el sucesor. ¿Cómo hacemos? Yo tengo una pregunta. Sí. Vale, dado que ahí tenés definido un lambda G, lambda I, Sí. y si lo miro desde lejos, tenés dos argumentos. Podés en un solo paso aplicar los dos. No, o sea, Usando flechitas asterisco. usando flechitas asterisco, pero usar flechitas asterisco es hacer esto y después esto. Sí, lo digo, poner en el lugar de la G como la F y en el lugar de la I como la F de X. En este caso funciona, y en general funciona. Y tiene que funcionar porque es el siguiente reverse que queda. Más o menos, no. Y tratemos de pensar por qué funcionó tan bien en este. Funcionó tan bien en este. Primero, capaz que sí funciona. Y eso sí no está haciendo la forma de evaluar siempre. Sí, ya no, pero. Sí, pero ahí hay que tener cuidado con las sustituciones que se fijan entre sí. Sí. Bueno, sí, eso sí. Pero si no está haciendo la forma de siempre evaluar, como, bueno, meter el argumento adentro, como que después de aplicar una de los regex, el siguiente regex que queda para meter de esa siguiente variable. ¿Cierto? No sé. Más o menos, porque lo que nos estamos preguntando es si lambda xi es aplicado a E0, E1, ¿sí? Esto en un paso que es reemplazar en lambda IE todas las ocurrencias libres de X por E0, ¿sí? Todo esto aplicado a E1. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Es reemplazar en todas las ocurrencias libres de esto y por E1. Perdón. ¿Sí? Y es cierto que vamos a esperar que no haya, es decir, si en E0 hay ocurrencias libres de I, queremos que no haya captura. Y vamos a tener ese cuidado, así que
y a lo que se le asigna E1. Acá no necesariamente sería I a lo que se le asigna E1, pero podemos hacerlo, moviendo las manos podemos hacerlo. Pero lo que me pregunto es qué pasa si en E0 no, capaz que sí funciona esto. Va al parcial. Va al parcial. No va al parcial antes de. Va al práctico. Qué buena pregunta. Bueno, la voy a dejar ahí para pensarlo un poquito más. Bueno, entonces queríamos con el sucesor, o al menos esa era mi propuesta, tratar de pensar la suma. Entonces, ¿cómo definimos la suma? Que ya habíamos dicho que tomaba dos números, m y n, y debería devolverme un numeral. Esa es una opción, que no sé si es la que yo estaba pensando cuando dije primero definamos el sucesor y después la suma. Entonces, capaz que queremos dejar esto así. Pues supongo, poniendo el lambda fx, se puede usar como la misma idea. Bueno, a ver. Uno va a querer que lo que quede como adentro del todo, que. O sea, pensando como en la primera forma de escribir el sucesor. Sí. Acá. Entonces esto era m de f de f de x. Claro, acá como que en lugar de f de x, vamos a querer que f n de f de x. Pero, algo así. Entonces, m de f de m de f de x. Bueno, esto tiene pinta de funcionar, ¿sí? Esto, la idea es que n f de x hace f veces x. F veces, aplicar f veces, aplicar n veces f a x. ¿Sí? Entonces acá nos queda, si m de f de algo es aplicar f veces a ese algo, si el algo es aplicar n veces f a x, entonces m de f de esa cosa es aplicar f m más n veces a x. Estoy tratando de tratar de meditar en inglés. Entonces, lambda fn es porque va a tomar un numeral n y un numeral n. Sí. Y el lambda fx porque lo que va a poner es un numeral n. Exactamente. Exactamente, esa es la idea. Gracias. Y la pregunta es si podemos hacerlo con el sucesor. Entonces, yo al menos había dicho que
m más n, ahora en los números naturales, yo digo que es sumar m veces 1 a n. ¿Sí? Así como multiplicar es sumar m, digamos, ahora pensemos qué es multiplicar. Multiplicar es sumar m veces n con sí mismo. ¿Sí? Y exponenciar es la misma idea. Entonces, ¿cuál es la definición alternativa? Lambda n, mn, y yo quiero m no, M sub N. m sub n, no estoy seguro que, creo que eso es lo que yo había pensado, pero no. O sea, no, sub como el aumento de M y N como el segundo, porque es como aplicar N veces la función sub a N. Aplicar. Ajá. Sí, yo me preguntaba si no podíamos poner esta otra cosa. Porque si yo pienso que es aplicar sucesor n veces, o sumar n veces 1, si no podría poner esto. Pero tal vez esto no funcione. Veamos si este sí funciona. ¿Sí? Hagamos 1 más 1. Entonces, numeral entonces reemplazo el de vuelta, pensemos que acá hay unos paréntesis que no los escribimos, reemplazo esta m por el 1, entonces me queda lambda fx aplicado a sucesor, aplicado todo esto, perdón, aplicado a numeral 1. Y ahora, pregunta, ¿es esta expresión un redes? ¿Quién está de acuerdo que es un redes? No. No, ¿Tiene un redex? Sí. Sí. El redex es este. ¿Sí? Fíjense que la expresión entera no es un redex, porque esto es una aplicación, no es una abstracción. ¿Sí? Entonces, esto es aplicar sucesor, perdón, lambda de x, sucesor aplicado al numeral 1. El sucesor de x. Bueno, y esto es sucesor aplicado al numeral 1. Y si nos acordamos que era sucesor, era lambda m f x m de f de x aplicado al numeral 1. Entonces, esto es numeral 1, perdón, lambda fx, numeral 1 aplicado a f, aplicado a f de x.
y esto es lambda f x en alguna cantidad de pasos. El 1 es lambda g, lambda i, f aplicado a i. Entonces, si acá puedo reconocer un redex, ¿sí? Y me queda lambda i, f aplicado a i. Entonces me queda lambda i, f aplicado a i. Aplicado todo a f de x. Y entonces ahora esto me queda lambda x, f, perdón, lambda f, lambda x, f de x, que es exactamente el neutral. ¿Sí? Podemos sumar con términos lambda. Una cosa que no surgió acá es que eventualmente hay más de un redex, se generan más de un redex. No sé si habíamos llegado a hablar de eso, pero creo que está bien este tiempo para conocer un poquito más de los términos lambda y ahora sí volvemos a las definiciones más teóricas y a enunciarnos algún teorema. Sí. Multiplicar sería lambda mn 0, digamos. No, porque si... a ver, ¿por qué 0? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué pondrías el 0? Porque sumar un montón de veces y 0 es una método de suma. Ah. Pero no sé si es esta misma lógica. O sea, ¿cómo sería el for? Lambda mn, Lambda mn. mn y el numeral del 0. Ah, no. Ah, Yo pensaría que n más bn, 0. ¿Cómo? ¿M? Más dn, entre paréntesis, o sea, como la función más aplicada a n, eso es 0. Bueno, veamos. Tal vez está bien pensarlo. Bueno, a ver, veamos si esto reduce a lo que nos imaginamos. El problema es que tendríamos que multiplicar. Bueno, no sé. como es largo, después lo implementamos en Haskell y necesitamos ciudad, ¿no? Sí, ok. ¿Y cómo van a implementarlo en Haskell? Se puede volver. Pueden implementar esto, ofrecen lambda y introducir. Ajá. ¿Y cómo van a representar? enteros, como para Ok. después poder leerlo. ¿No? Bárbaro, les creo. ¿Cómo van a representar las variables? ¿Y cómo van a hacer la sustitución? Entonces son enumerables, así que se puede enumerar, no me estoy preguntando por la licencia, pero se Ok. puede enumerar los strings hasta encontrar uno que no esté, que no cumpla alguna cosa. Ok. Van a ser todos con cuidado. Expresiones lambda comunes de Haskell y ¿Cómo? después no podemos implementarlo con funciones lambda comunes de Haskell, después siempre que esté f poner sucesor y a la x cambiarla por 0, digamos. En principio sí, pero miren qué pasa con esto. Yo, nada me impide a mí hacer esto. Así que,
Ok, en Haskell, ¿qué tipo tiene el numeral 0? Y piensen en el fold, porque yo les dije que piensen en el fold de los naturales. ¿Cómo? Identidad. El 0 es la identidad, pero en realidad recordemos que era esto, no es la identidad de hecho. Deja aplicar la función 0 Es la aplicar la función 0 veces. Es tomar una función y devolver la identidad. Ok. Perdón. ¿Y qué tipo tiene? Es paréntesis. Ahí, ¿no? ¿Sí? En realidad el tipo más general que yo le puedo dar a esto es esto. Porque la F no la uso para nada. Pero si pensamos en el 1, y ahí sí ya empieza a tener sentido lo de ANA. Y en realidad capaz que tampoco. Esto, el tipo más general es como una función de A en B, tomo una A y me devuelve un B. Y eso sí es la identidad. Pero si ahora pienso en el 2, ahora sí los tipos empiezan a estar más restringidos, porque lo que toma F, que es X, tiene que ser el mismo tipo que devuelve F, porque estoy aplicando F a esa cosa. Entonces, acá sí tengo el tipo que quizás ustedes están pensando correctamente. Pero entonces, si van por el lado de tratar de encontrar un tipo de, digamos, implementar el cálculo lambda como términos de Haskell bien tipados y no con un tipo de datos específico, tal vez van a tener problemas para poder representar la autoaplicación. ¿Sí? Y esto es perfectamente válido. Nosotros podemos aplicar la suma de la suma en el cálculo lambda y no hay ningún problema. Podemos pensar que nos da la suma aplicada a la suma. Entonces esto nos da lambda n, lambda fx, el m es nuestra suma, y acá tenemos un regex, ¿sí? Porque la suma es lambda n algo, entonces esto va a ser lambda n fx, y ahora pongamos acá ij, cosa de que sea más claro, que perdón, que j, que i. Entonces, la i la reemplazamos por f primero, entonces nos queda lambda j, lambda g, i, f de perdón, esta f, ahora viene esta g, y ahora viene j, g, i. Entonces todo esto es esta reducción aplicado a n de f de. Y esto es lambda n f de x, y ahora el regex que tenemos es este, el único regex que tenemos.
entonces nos queda lambda i f g, y esta j es n f x g de x. Falta un poco. No, y hay que abrir un paréntesis antes del paréntesis n. Cerrarlo. ¿Cómo? Claro, porque lo que reemplazó la j tiene entre paréntesis. Que es lo que está, pero ¿Es esto? está faltando el paréntesis. Ah, esto. Claro. Una porquería. Sí, entonces, lo pueden implementar en Haskell teniendo el cuidado de implementar bien la sustitución, esa es la parte delicada. Y hay otra parte delicada que la vamos a ver ahora. Y que es, me voy a saltear todo lo que ya hablamos. ¿Y qué es esta cuestión de la divergencia? Si tenemos la expresión lambda x, la expresión que es, ¿qué numeral es? El operador que está arriba de todo. 0. Es el 0, ¿sí? Porque recuerden que los nombres de las variables ligadas no importan para nada. Así que si tenemos 0 aplicado a delta, tenemos dos posibles caminos de reducir. ¿Por qué? Porque tenemos dos redexes. Tenemos el redex completo, entonces podemos elegir, aplicar esto a delta, entonces reemplazamos en lambda i todas las ocurrencias libres de x, que no hay ninguna por delta, entonces nos queda la identidad. O bien reconocemos el redex que hay en delta y elegimos ese redex y entonces venimos para acá. ¿Sí? Entonces, si van a implementar la reducción y tienen esta opción, ¿qué van a elegir? Siempre que evaluar el redex de más afuera, o sea, meter para tener todo. ¿Por qué eso? Porque es lo que hace que siempre se cierre. O sea, como lo hace Haskell, básicamente. Pero hay otros lenguajes que eligen otra cosa. Ajá. Bueno, sí, para el De hecho, no tengo algo preparado para esto. ¿Quién prefiere Python sobre Haskell? Depende para qué. Bueno, el punto es que tienen elecciones diferentes sobre las cosas. Creo que control y scrollear para adelante también necesito. Pero necesito el foco del mouse. ¿Ven el mouse? Sí, bueno, entonces a ver qué hice yo acá. Aparte de... bueno, acá definí una función cuelgue, que se cuelga. Y efectivamente verifiqué que se cuelga. Definí una función que no se cuelga. O definí una función que toma dos argumentos y devuelve el segundo. Y la llamé con algo que se cuelga y algo que no se cuelga. Y se colgó. O al menos parecía que se colgaba. Hice lo mismo en Haskell. Y cuelgue de x lo definí como cuelgue de x. Verifiqué que se colgaba. Y ya tengo la función second, así que no la definí.
y second de cuelgue de 1 no se cuelga. Así que efectivamente tenemos que la parte funcional de Haskell, es decir, toda, elige la estrategia que decía Iván, pero Python elige otra estrategia. ¿Sí? Y eso es lo más habitual. Hay pocos, digamos, la mayor parte de los lenguajes son, eligen reducir los argumentos. Entonces, veamos qué sabemos hasta ahora. ¿Qué sabemos hasta ahora del cálculo lambda? ¿Qué nociones tenemos? El término por una relación de reducción de términos. Sí, y eso es todo lo que necesitamos por ahora. Tenemos la sintaxis, que identificamos los términos que solo difieren en nombres de variables ligadas. Sabemos reducir y también vamos a introducir la noción de forma normal, que es una expresión que no tiene ningún regex. Y vamos a pensar que, al menos por ahora, las formas normales son las configuraciones terminales. ¿Sí? Estamos dando una semántica operacional del cálculo lambda, donde las configuraciones terminales son las formas normales. Pero a diferencia del lenguaje imperativo, en su semántica operacional, acá no tenemos determinismo. En el sentido de que hay expresiones que, primero, que no terminan, es decir, que no tienen forma normal, y también tenemos divergencia. La pregunta es, ¿cuán mala es esa divergencia? Si empezamos con este ejemplo, ¿se acuerdan quién es delta delta? Delta era lambda x, x, ¿sí? Entonces, hagamos acá el ejercicio de hacer lambda x, x aplicado a delta. Acá hay un solo regex, que es la expresión entera, entonces tengo que reemplazar en el cuerpo de la abstracción todas las ocurrencias libres de x por delta. ¿Sí? Es decir, delta reduce a sí mismo. Y ahora tenemos el numeral 0, ya que lo sabemos, aplicado a delta. Entonces, acá sí podemos reconocer dos regexes. Este o este. No. Sí. Si elegimos ese, como delta reduce a delta, llegamos a este. Si elegimos el otro, llegamos a la identidad. Ahora yo, en este caso, puedo elegir este regex y converjo. Y hay un teorema muy importante que nos dice que siempre podemos hacer eso. Si bien la reducción no es determinística, sí podemos, bueno, esto ya lo habíamos visto, sí podemos probar este teorema de Church-Rosa. Que si yo tengo una expresión que reduce a E0 por un lado, eligiendo un camino de reducción, algunos caminos, por un lado reduce a 0 y por otro a 1, entonces siempre puedo encontrar caminos que me llevan a una expresión a la cual ambas reducen. ¿Sí? Es decir, el no determinismo está controlado. ¿Cuántas formas normales puede tener una expresión? ¿Por qué? Por esto mismo. Ajá.
A ver, veamos cómo podemos justificarlo. Entonces yo tengo una expresión E y pensemos que tiene dos formas normales distintas. Entonces tiene que existir otra que sea a la que puedan llegar de las dos, pero si son formas normales y no puedo reducir más, es absolutamente. Entonces tiene que existir una n sombrerito, una n sombrerito con esa cualidad. Y en realidad, si formalmente pensamos que la reducción incluye el renombre de variables ligadas, está todo bien. Las expresiones n y n' en lo único que difieren es en el nombre de variables ligadas. Y podemos renombrar esas variables de una manera que nos den exactamente lo mismo. Bien. Y acá damos esta regla que se llama la regla eta, y es lo que nos da una idea de extensionalidad en el cálculo lambda. Entonces, un eta redex, lo que vimos hasta ahora, si queremos apellidarlo, le vamos a decir un beta redex. Estos son eta redex, en general vamos a hablar de beta redex, así que no. Y como vamos a hablar solo de beta redex, nos vamos a olvidar de la beta, vamos a hablar de redex, pero un eta redex es una expresión de la forma lambda b e aplicado a b. Y esa b no ocurre libre en la e. ¿Y cuál es mi idea? Si yo tengo esto aplicado a E', y sabemos que B no pertenece a las variables libres de E. Esto es un redex, un beta redex, ¿sí? ¿Y cómo contraigo este beta redex? Bueno, reemplazo en EB todas las ocurrencias libres de B por E'. Pero como esto es una aplicación, la definición de sustituir en una aplicación es aplicar la sustitución en el operador aplicado a aplicar la sustitución en el argumento. Pero si B no ocurre libre en E, esta sustitución a que va a ser igual a E. Y esta sustitución a que es igual E'. Es decir, que para cualquier E', lambda B, EB aplicado a E' es lo mismo que E aplicado a E'. Y entonces la eta contracción es transformar estas expresiones en E. Ahí es también parte de la lechita normal. Entonces. Y sí, pero en general vamos a hablar solo de la reducción beta. La reducción beta-eta, donde tenemos como la contracción beta y la contracción eta, también tiene buenas propiedades como Church. Pero en general se manejan por separado, o digamos, estudian por un lado el cálculo lambda sin eta y el cálculo lambda con eta. Teorías de tipos con beta, eta y teorías de tipos sin eta. Y las teorías ecuacionales no son las mismas. No importa. Y hasta acá está bien. Hasta acá está bien. Pero sí voy a retomar los ejemplos de Python y Haskell para reflexionar sobre lo que viene.
el evaluador, ¿qué harían ustedes? ¿Daría formas normales o se conformaría con otras cosas? Vale. Incluso puede no terminar. Puede no terminar. Y puedes hacer que alguien terminó las versiones, una que se le pasa una cantidad de pasos. Ok. Y otra que terminar. Y pregunta, si en Python yo defino esto, a ver si me sale hacerlo en principio. Juegue, ¿qué es? Es una función. Y es un valor, ¿sí? En sí mismo, en Python. Yo puedo definir una función f de x que retorne juegue de 2. Y eso funciona perfectamente. ¿Qué es f? Sigue siendo una función. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo a second le paso f y 2? ¿Qué esperan que pase? Que simplemente de verdad no se puede. Pasó eso que esperaban. ¿Por qué esperaban eso? Porque, pero si quisieran encontrar la forma normal de f, la forma normal de f, así como cuando teníamos, no sé, ya habíamos encontrado lambda fx y acá teníamos redes, ¿sí? Y seguíamos reduciendo acá. Parece que Python no hace eso. Parece que Python dice, si tenés una función, no tenés que evaluar adentro. ¿Por qué? Porque no sabes en qué valor evaluar la función. Pero tranquilamente podría elegir evaluar adentro. Si supiera cómo. Y o sea, va a poder evaluar algunas partes nomás con algunas funciones que usan algún método. Que sería algo medio complicado de terminar el país. Bueno, pero en el cálculo lambda nos la ingeniamos para hacerlo. Es decir, si nos olvidamos de la abstracción, acá teníamos variables libres y sin embargo podíamos seguir reduciendo sin ningún problema. Los argumentos podríamos tratarlos como variables libres y reducirlos tanto como podamos, en cuyo caso f no sería más un valor, porque deberíamos normalizar el cuerpo y para normalizar el cuerpo nos colgaríamos. Y esto es la diferencia entre la reducción y la evaluación que vamos a ver antes. Vamos a distinguir entre lo que vamos a llamar formas canónicas, van a ser un nuevo conjunto de configuraciones terminales de las formas normales. ¿Sí? Entonces, las formas canónicas van a ser hasta dónde queremos evaluar. Y básicamente van a ser abstracciones. Si vos encontraste una abstracción, si vos te diste cuenta que algo en Python es una función, no tenés que evaluar el cuerpo de la función. Acá pasa lo mismo. Si llegaste a una abstracción, no tenés que seguir reduciendo adentro de la abstracción. Y aunque parezca raro, hay lenguajes que sí necesitan normalizar adentro del cuerpo de las funciones. Por ejemplo, los lenguajes con tipos dependientes, que son lenguajes que se usan para algunos asistentes de prueba, sí necesitan normalizar absolutamente toda la expresión para saber que las cosas están bien tipadas. ¿Sí? Por supuesto que si queremos que el algoritmo de chequeo de tipos en esos lenguajes termine, vamos a tener programas que no vamos a poder escribir. Porque sabemos que hay funciones que no terminan. Entonces, si para type chequear tenemos que evaluar las funciones, bueno, estamos en problemas. O restringimos los problemas.
Pausa. En defensa del daño verde es importante. Es muy clave de acá. Porque si yo pongo así, ¿Por qué no me preguntaste por qué no se como la fuga? ¿O por qué no me preguntaste por qué no se como la fuga? ahora me das otra Porque esto es de la forma abstracción, esta abstracción Sí. y este cuerpo, Sí. esta abstracción y este cuerpo. Ah, está bien. Digamos, es como que vos digas, yo tengo para todo, porque el para todo no lo puedo partir en un y ahí adentro del para todo. Bueno, la regla Claro. implícita es que si tenemos una abstracción y no ponemos paréntesis antes de la abstracción, Ah, hasta un punto, está bien. la abstracción llega hasta el Listo. Está bien. Gracias. de nada. Sí, acá. Voy a abstracción 4. Abstracción 4. Acá tendría, debería ser la abstracción 4. Vale. Entonces, tipo, la abstracción 4. Inclusive, la Sí, sí.
Hay que hablar con Mati. Estaba pensando en tu pregunta, Javi, y hay que tener cuidado tal vez tu propuesta era correcta, pero ponele que tenés el 1 aplicado a delta y aplicado a alguna expresión. Sí podés hacer la sustitución de esto. Vos sabés que esto va ahí, pero lo que podés pensar es que esto en una opción es lambda x delta x aplicado a e, ¿sí? Y entonces eso es lambda i aplicado a e. Que por supuesto que es lo mismo que hacer este reemplazo simultáneo. Pero tenés que tener cuidado de había una versión en la cual no daba lo mismo. O sea, si haces las cosas con cuidado, sí, pero lo que puede pasar es que este delta te multiplique las ocurrencias libres de x. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando vos hagas bien la sustitución simultánea, tiene sentido, pero da un orden de ejecución distinto al que
al normal. Ok, no, también me sorprende que lo vean tan complejo, a mí sí así leía algo. Digo, que hacer el primer paso, sintáctico solo, ¿no? Sí, sí. A la vez, reemplazo por el chimbolito que está adelante, que ahora le puse derecha. Sí. Después a la X lo reemplazo por el chimbolito que sigue, que es E, y después operar con esos dos términos, funciona. Sí, eso sí. Pero fíjate que acá haces un reemplazo de una sola ocurrencia, mientras que acá tenés que hacer dos ocurrencias, ¿no? Pero no son libres, está bien, No son libres. Es decir, después cuando hagas este paso te va a quedar exactamente igual que acá. ¿Sí? Pero acá ya hay un cambio. Al menos a nivel de implementación de las sustituciones ya hay un cambio. Bueno, El cambio es que vos acá reemplazás una sola ocurrencia de X, digamos, acá introducís una sola ocurrencia de X. En la sustitución simultánea, si haces iterativamente, y eventualmente te podés quedar acá. Por ejemplo, podría ser ok, hay entendido que sigo sin encontrar un ejemplo. El ejemplo que llegue a. Probablemente no haya, digamos, probablemente podamos definir una reducción. Hay otra noción de reducción paralela que no es esta. Esto sería como una aplicación simultánea de argumentos y podemos probar que es equivalente con lo original. De hecho, probablemente lo que vos, digamos, la forma más fácil de verlo es, bueno, yo aplico siempre los redexes más externos en el contexto de esto, y es lo que vos querés, solo que explicitando los pasos de primero sustituir uno y después sustituir otro. Sí. Y también puede ser que sustituyas al vicio. Pensemos de vuelta, lambda f de x es f de x aplicado a lambda z numeral 0 si vos sustituís en simultáneo, te queda lambda z delta delta. ¿Sí? Por otro lado, te queda lambda z0, perdón, lambda x, lambda z numeral 0 aplicado a x. Aplicado a delta delta. Y ahora te queda lambda x numeral 0 aplicado a delta delta. Es lo mismo, pero en un caso
Tal vez acá, imagínate que en vez de haber una sola ocurrencia de X, hay 20.000 ocurrencias de X. Entonces vos duplicaste un montón de ocurrencias de X innecesariamente. ¿Volvemos? ¿Volvemos? Entonces, lo que quería decir con los ejemplos de Python es que la reducción, donde buscamos formas normales, no representa del todo bien lo que hacen los lenguajes aplicativos. ¿Por qué? Porque en los lenguajes aplicativos queremos que la evaluación solo esté definida para expresiones cerradas, sea determinística y que no busque formas normales, sino formas canónicas. Ya vimos que en Python una función es una forma canónica. Y entonces lo que vamos a hacer es dejar de lado la reducción y estudiar la evaluación, digamos. Por un lado vamos a tener evaluación en orden normal, que es una aproximación a los lenguajes funcionales lazy, y la evaluación Eager o estricta, que son lo que hacen, como les decía antes, la mayor parte de los lenguajes. ML en particular, o Camel, pero también Python. Y la evaluación, si la pensamos en el contexto de semántica operacional, es decir, una relación entre configuraciones no terminales y configuraciones terminales, las configuraciones terminales van a ser las formas canónicas. Y la forma canónica en general va a depender de la definición de la evaluación, y vamos a tener una definición de evaluación o de forma canónica para la evaluación normal y otra para la evaluación. Pero en el caso del cálculo lambda, las formas canónicas son las mismas, son las abstracciones. Y las formas canónicas no necesariamente son formas normales. Por ejemplo, se les ocurre un ejemplo de una forma canónica que no sea forma normal. Una aplicación que adentro tenga una regex, pero que no sea ella misma una regex. O ¿Eso qué sería? Porque yo pedí un ejemplo de una forma canónica que no sea forma normal. ¿no sería eso? Como de recién. ¿Una aplicación? O sea, una abstracción que tenga adentro regexes y que no esté aplicada a nada. Entonces, por ejemplo, lambda x delta delta. Esa es una forma canónica que no solo no es una forma normal, sino que no tiene forma normal. ¿Sí? ¿Por qué es una forma canónica? Porque es una abstracción. ¿Por qué no tiene forma normal? Bueno, porque ya vimos que el delta delta no tiene forma normal. Siempre se reproduce así. ¿Y hay formas normales que no son formas canónicas?
Si fuese variable libre, Sí, puede tener exactamente una variable libre en la cabeza. Entonces, ahora podría tener lambda i. Y esa es una forma normal que no es una forma canónica. Pero, ¿qué cualidad tiene esta forma normal? Si la pensamos en que queríamos evaluar solo expresiones cerradas. Lo que tiene es que no es una expresión cerrada. Cerrada la que no tiene variables libres. Sí. Y esto nos ayuda para pensar esa propiedad que tenemos ahí, enunciada. Que una aplicación cerrada no puede ser de forma normal. ¿Qué es una aplicación cerrada? Es algo de la pinta E0 aplicado a E1. ¿Sí? Con las variables de E0 unión las variables de E1 igual al conjunto vacío, por lo tanto, ambos conjuntos de variables libres son el vacío. Pero si es cerrada, E0 no puede ser una variable libre, no puede ser X, E0. ¿Sí? Entonces, tener al menos una abstracción, entonces podés reducir. sí, no puede ser una abstracción, porque estamos asumiendo que es una forma normal. Porque si fuera una abstracción, esto sería un redes. Entonces, E0 es de la forma E0, 0, E0, 1. ¿Sí? Y si hago el mismo análisis, como E0 era una expresión cerrada, tanto E00 como E01 son expresiones cerradas. ¿Sí? Entonces, y como las expresiones son cosas finitarias, yo me encuentro que E00 no puede ser una variable libre. Tampoco puede ser una abstracción, porque si no esto sería un redes, y entonces E0 tendría un redes. ¿Sí? Por lo tanto, este caso no se puede dar. Si yo tengo que E0 aplicado a E1 es una expresión cerrada, no puede ser una forma normal. Por lo tanto, si una expresión cerrada es forma normal, también es forma canónica. Eso no nos habla de este tipo de expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es forma normal. Eso nos dice que si tenés una expresión cerrada que es forma normal, también es forma canónica. Esto es el contraejemplo. Una forma canónica que es cerrada, pero no es forma normal. O sea, la conclusión sería que si uno tiene solamente términos que son cerrados, evaluar y reducir coinciden en un vacío. Nada. No coinciden. Yo puedo pensar que esto es Tal cual. el reducto de lambda i, lambda x y aplicado a delta delta.
Y yo esto lo puedo seguir reduciendo a sí mismo indefinidamente. Y ahora, ¿por qué conformarse con una forma canónica? Bueno, porque la idea es que en los lenguajes funcionales queremos representar funciones, al menos en el cálculo lambda, después vamos a agregar constantes, y las funciones son los valores que queremos. No podemos, si yo tengo la función aplicar n veces f a x, bueno, esa es la función. Si querés saber algo más, dame una f, dame una x y sabrás algo más. Mientras tanto, solamente tenés la función. Y además solo tiene sentido evaluar expresiones cerradas. Porque las variables libres, bueno, no sabemos cómo lidiar con las variables libres. Lo cual es un poco contradictorio con lo que les conté antes del lenguaje que sí lidian. Porque si yo tengo lambda b, e, continuar evaluando implicaría evaluar e. Pero e en sí misma, si yo me olvido del contexto lambda b, va a tener muy probablemente la variable b corta libre. Entonces, ¿cómo lidio con eso? ¿Cómo lidiábamos con las variables libres en lógica? O en el lenguaje imperativo. Con una asignación. Con estados o entornos, ¿sí? Y acá no tenemos nada parecido. Y en vez de dar una reducción paso a paso, como hicimos en el lenguaje imperativo o como es la reducción, lo que vamos a hacer es dar una semántica que se llama big step. Vamos a decir, esta expresión evalúa a esta forma canónica. Y los pasos intermedios, si se quieren, los vamos a tener que reconstruir o los vamos a ver en el árbol que justifica esa derivación. Y vamos a dar reglas para la evaluación, ¿sí? Lo que vamos a poder construir son árboles que nos dicen, esta expresión evalúa esta. ¿Por qué? Por esta justificación. Y las justificaciones las hacemos con estos arbolitos, ¿sí? Entonces, esta es la evaluación normal. ¿Qué nos dice la evaluación normal? Toda abstracción evalúa a sí misma. Es una forma canónica. Y si tengo una aplicación, tengo que evaluar el operador. Si el operador evalúa a una forma canónica, es decir, a una abstracción, entonces tengo que evaluar el cuerpo de esa abstracción con el reemplazo, hago la contracción si se quiere, y si eso me da una forma canónica, entonces esa es la forma canónica de mi evaluación, de mi expresión original. ¿Vemos un ejemplo? Fíjense que, ¿por qué decimos que esto es lo que hace Haskell? Acá, si B no aparece en E0, ¿se evalúa E'? Si B no aparece en E0, entonces esta sustitución es sustituir todas las ocurrencias libres de B en E0 por E'. Pero si no hay ninguna ocurrencia libre de B en E0, entonces es E0. Por lo tanto, E' nunca tiene posibilidad de evaluarse. Sí, por eso no se colgó second de algo, de cuelgue de uno de algo, de dos. Veamos un ejemplo concreto. Pensemos en sucesor de 0. Y primero hagamos la primera pregunta. ¿Podemos evaluar esto? ¿Tiene sentido evaluar esto?
Y la otra pregunta es, ¿tiene sentido evaluar esto? ¿Esto lo podemos evaluar? No, porque es una expresión que tiene una variable libre, entonces no la evaluamos. El sucesor no tiene una variable libre, es una expresión cerrada. 0 no tiene una variable libre, así que lo podemos hacer a priori. ¿A qué evalúa esto? Bueno, para saber a qué evalúa eso, tenemos que saber a qué evalúa sucesor. ¿A qué evalúa sucesor? Sucesor evalúa a sí mismo, que es lambda n f x n f f. ¿Sí? Entonces ya completamos el subárbol de izquierdos. Esto es una instancia de ese axioma. Ahora tengo que ver en lambda f x n f f de x a qué evalúa eso, donde reemplazo todas las ocurrencias libres de n. Tengo n, entonces tengo que ver a qué evalúa lambda fx 0 de f de x. ¿Y a qué evalúa esto? Puede ser que sale de vuelta para arriba. ¿Por qué? Entonces, si vos decís que sales de vuelta para arriba, es porque querés aplicar esta regla. ¿Y por qué querés aplicar esa regla? ¿Cuál es la aplicación que estás viendo? 0 con... Sí, es cierto, pero el 0 con no sé qué está dentro de un contexto que es una abstracción. Entonces, en realidad, no tengo una aplicación. Esto no es una aplicación, esto es una abstracción. Entonces, esto evalúa a sí mismo. Lambda fx 0 f f. Y como ya encontré el valor de esta expresión, y esta expresión es la sustitución que tenía que hacer, entonces ya encontré el valor del sucesor de 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y esto es claramente distinto a 1, ¿no? Sintácticamente no es lo mismo. Podría yo seguir reduciendo acá y llegar a 1, pero evaluar no puedo evaluar más. De algún modo, nuestros numerales son funciones y efectivamente yo tengo una función, listo, se terminó, no hay nada que hacer. En general no vamos a hacer estos árboles que crecen para arriba, sino los vamos a hacer un poquito más en este otro formato. Vamos a identar, vamos a poner esto, o capaz que al revés. Si yo quiero ver a qué evalúa eso, empiezo a hacer el subárbol de la izquierda primero, entonces digo sucesor evalúa a sucesor. Y eso lo escribo en una sola línea. Y después, en la siguiente línea, puede ser que eso me lleve varias líneas. En la siguiente línea evalúo lo que me toca evaluar.
esto evalúa a sí mismo, y acá si evalúa a sí mismo vale poner puntitos suspensivos, y entonces acá cierro la evaluación diciendo que todo esto evalúa a esto, que es lo que no escribí acá. O sea, ¿quedamos en el último o dio casualidad? ¿Cómo? ¿Quedamos en la última línea o hay casualidad de ejemplo? ¿En qué sentido que nos quedamos con la última línea? Fíjate que la última línea, o sea, esto no necesariamente es una línea. Sí, no, después hay un flecha. Sí, pero no, es la definición es la forma de transformar este arbolito en este formato. Lo que tenemos en el lado derecho del árbol de la derecha es lo que va a la derecha. De evaluación normal, supongo que lo que sigue es la evaluación Niger. La evaluación Niger es, las abstracciones siguen siendo abstracciones, siguen siendo valores, ya no hay nada que evaluar. Y ahora sí evaluamos el argumento. Esto es lo que hace Python. Si vos tenés la aplicación, trata de que el operador sea una forma canónica. Y antes de hacer el reemplazo, evalúa el argumento. Si pudiste encontrar una forma canónica para ese argumento, entonces hacer reemplazo y encontrar una forma canónica. Si pudiste, entonces ese es el valor. Entonces, tal vez lo que podemos hacer para contrastar los dos órdenes es evaluar sucesor de cero. Y ver si obtenemos las mismas formas canónicas. Entonces empecemos con el normal. Sucesor de cero. ¿A qué evalúa esto? Bueno, entonces, ¿qué tengo que evaluar? Estamos en evaluación normal ahora. Sí, Sucesor. sucesor. Que evalúa a lambda f de x, f de, perdón, lambda n f de x, n f. ¿Y después qué tengo que evaluar? Entonces, eso que te dio evaluar sucesor es una abstracción, agarras el E0 de esa abstracción, que sería todo lo que está después de la N. Entonces, ok, vamos a poner esto es L0 con el lambda i. Y ahora evaluaríamos E0 como sustituyendo Lambda f de x. ¿Y quién tengo que poner? en donde está la N hay que poner subset. Es esta expresión, ¿sí? Sub de 0 aplicado a esto. ¿Y esto a qué evalúa? Sería una abstracción, entonces evalúa a sí mismo, ¿no? Exactamente, lambda f de x, sucesor de 0, aplicado a f, aplicado a f. Y entonces todo esto evalúa a lambda f de x, sucesor de 0, aplicado a f. Y listo. ¿Esa sería la forma canónica en Big Step de esa expresión o?
Esta es la forma canónica normal, o la forma canónica bajo evaluación normal del sucesor de sucesor de cero. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para evaluar en Iger? El primer paso es igual. Usamos la definición de sucesor, ¿verdad? El primer paso es igual. Si me permiten, no pongo la definición de sucesor porque la tenemos arriba. El segundo paso, ¿cuál es? Evaluar sub 0. Evaluar sub 0 en Iger. Entonces, para evaluar sub 0 tengo que evaluar sub en Iger, que me da sub, y tengo que a continuación evaluar que 0, y me da 0. Arriba. Numeral. Y a continuación tengo que reemplazar acá todas las ocurrencias libres de n por 0. Entonces me queda, tengo que ver a qué evalúa lambda f de x, numeral 0, f de f de x. Y esto evalúa a sí mismo, ¿sí? Porque es una abstracción. Por lo tanto, su sucesor de 0 en la modalidad Iger evalúa a eso que acabo de encontrar. Y entonces, yo ya evalué sucesor de 0 y encontré su forma canónica. Ahora, en sucesor, tengo que ver, entonces, este es el tercer subárbol. Fíjense que acá tengo 3 subárboles: el operador, el operando y la sustitución. Entonces, ahora tengo que ver a qué evalúa lambda f de x, donde en vez de n pongo la forma canónica que tenía. Lambda f de x, 0 f de f de x. Entonces, esto era eso. Cierro este, f de x. ¿Y eso a qué evalúa? Asimismo. Por lo tanto, sucesor de 0 en Iger evalúa a esa cosa. Entonces, siempre que hagan una derivación normal, fíjense que al evaluar una aplicación tengan 2 subárboles y que en Iger tengan 3 subárboles, ¿sí? 1, 2, 3. Acá tengo una aplicación, tengo los 3 subárboles, como chequeos mínimos para saber que están haciendo bien las cosas. Nos quedó bonito porque uno es como no evaluar casi nada del eximente y otro es evaluar todo lo que uno pudo y casi tener el número que queda, algo así. O ¿Cómo? nada, bueno, eso. No, lo que sí podemos notar es que hay una diferencia abismal, ¿no? Acá como que se duplicaron cosas y acá están ahí muy contenidas. Igual ninguno de los dos llega a la forma normal. Ninguno de los dos llega a la forma normal. No.
Genial. ¿Podemos evaluar delta delta? ¿Es una expresión cerrada? Sí, así que podríamos poder evaluarlo. Tratemos de hacerlo en este pedacito. Para ver a qué evalúa delta delta, en normal, digamos, yo que tengo que ver a qué evalúa delta y delta a qué evalúa. Uy, escribí cualquier cosa. Delta a qué evalúa a delta. Y la otra parte es en lambda. Tengo, recordemos que esto era lambda de xx, así que tengo que ver en el reemplazo de xx por delta, ver a qué evalúa eso, es decir, tengo que ver a qué evalúa delta delta. Y así, entonces me queda una, digamos, como, ¿qué son los árboles que puedo construir acá? Tienen que ser árboles finitos. Y esto claramente me da lugar a un árbol infinito. Nunca puedo cerrar la evaluación, por lo tanto, delta delta no tiene forma canónica. Pregunta que se me ocurre como estilo que podría ir al parcial. Si es verdadero o falso, justifique. ¿Cómo? No, este es estrellita. Y si está esa, entonces está la otra. En ese caso, por ejemplo, si fuera el asterisco, no podría seguir reduciendo. Contraejemplo para esto. Delta delta reduce a delta delta, pero delta delta no evalúa a delta. Acá podemos reducir cualquier redex, ¿no? Y de algún modo la evaluación nos dice, estos son los redexes que puedes reducir y solo estos. Entonces, intuitivamente, esto tiene pinta de ser verdad. O para alguien no era verdad. ¿Y se les ocurre cómo podríamos probarlo? Estamos asumiendo que no hay variables libres. O sea, de algún modo, de saber esto, de asumir esto, sabemos que es errado. Y una propiedad que podrían probar si quieren, pero podría ir al parcial, es que la reducción no agrega variables libres.
ni la evaluación agregada a variables libres. Entonces, o sea, si E es una lambda, en este caso, y lo interesante es cuando E es 0,1. Sí. Ahora, ¿esto qué naturaleza tiene esto? Digamos, que yo pueda afirmar esto. Esta hipótesis, ¿qué me dice que tengo? E' una forma canónica. Que E' es una forma canónica, pero no es eso lo que más me interesa. Que es una forma canónica, o la maté. ¿Y por qué es una forma canónica? Sí, pero de algún modo puedo decir, bueno, porque la evaluación normal, en el lado derecho, solo tenés formas canónicas. Pero lo que tengo es un arbolito que me justifica que E evalúa a E'. Y si tengo un arbolito, la idea de la prueba es hacer inducción en los arbolitos. Yo puedo tranquilamente decir, bueno, si E evalúa E' por esta regla, el árbol es esto, entonces si pongo 0 en estrellitas, ya tengo la reducción. Si pongo 0 pasos, ya tengo la reducción. Si no, por hipótesis inductiva tengo una reducción de E a la abstracción. Por hipótesis inductiva tengo una reducción de esta cosa en la forma canónica, y pegando las dos, haciendo la entonces, lo que yo tengo es trivial si lambda b se evalúa a lambda b. ¿Sí? Porque con 0 pasos de reducción ya lo tengo. Y si E evalúa a E' porque E es de la forma E01, E1, entonces lo que voy a tener es que E0 evalúa a lambda de E sombrero, eso por un lado, y que E sombrero donde hago el reemplazo de B por E1, o la sustitución de B por E1, se evalúa en normal a Z. Entonces, por hipótesis inductiva, en estos arbolitos, ¿sí? Yo tengo que E0 reduce a esta cosa y que esta cosa reduce a Z. Pero entonces yo puedo hacer esta secuencia de reducción. E0, E1, por estrellita pasos, esto reduce a, por esta hipótesis inductiva, esto reduce a lambda b E sombrero aplicado a E1. Por una contracción, esto reduce a E sombrero donde hago ese reemplazo sintáctico. Y por hipótesis inductiva, que lo tengo acá, esto reduce a Z. Pero esto es muchos pasos, un pasito, muchos pasos. Por lo tanto, ya tengo esto. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero y esta es la prueba. Bueno, en el parcial lo voy a poner con eso. No, muy fácil. No es mi estilo. Mi estilo son ejercicios muy fáciles y ejercicios imposibles. Hola, Martín. ¿Preguntas? Bueno, espero para el miércoles que viene llegar con los parciales. El viernes, ¿no? No creo llegar el viernes. Igual está bien, ¿no? Son 2 semanas más o menos.
Mientras lógica, Pedro nos hace tener los parciales al hacer